Como hemos comentado previamente, el análisis fundamental forma parte de la estrategia de muchos traders. Y en el trading, esto implica especular sobre la salud de las principales economías del mundo. Y a partir de sus resultados, tomar posiciones de compra o de venta dentro del mercado. Se toman en consideración, por ejemplo, los informes de las nóminas no agrícolas, conocidos como NFPs. También se consideran las decisiones de la tasa de interés, así como el IPC, que son los índices de precio al consumidor, o también denominada conocida como la tasa de inflación. En este video compartiré contigo algunos alcances sobre los fundamentales y aterrizaremos en los informes sobre los inventarios de crudo de petróleo, puesto que son muy relevantes para la operativa de este activo. Acompáñame al gráfico para mostrarte un poco más sobre esto. Bien, cuando hablamos de fundamentales, es recomendable utilizar plataformas como Investing, Bloomberg, que te van a dar las noticias según un calendario económico que existe a nivel mundial. Tú puedes crearte tu cuenta en Investing absolutamente gratis y voy a darte algunos tips que van a ayudarte a utilizar esta información de una mejor manera. Vas a ir aquí donde dice calendario económico, le vas a dar clic y aquí vas a poder tener la información de las noticias más relevantes que se dan cada día, semanalmente, mensualmente y demás. Para sacarle un mayor provecho, anda aquí donde dice filtros, dale clic y configura utilizando los países que tú vayas a utilizar. Por ejemplo, yo utilizo Canadá por el dólar canadiense, obviamente Estados Unidos por el dólar americano, la eurozona por el euro, Japón por el yen japonés, Nueva Zelanda por el dólar de Nueva Zelanda, Reino Unido por la libra, Suiza por el franco suizo y Australia por el dólar australiano. Aquí en la parte inferior puedes seleccionar el nivel de importancia o de impacto. Yo te recomiendo que elijas estas tres, que estén siempre en la importancia con 3 bulls, ¿verdad? O 3 estrellas. Hay 4 noticias que uno debe considerar a nivel fundamental, que desde mi punto de vista son las más importantes. La primera es el PCE, que es el índice de precios del gasto al consumo personal, las nóminas no agrícolas o NFPs, las decisiones de la tasa del Banco Central de Reserva de Estados Unidos, que lo hace a través de la FOMC, y el índice de precios al consumidor, que es el índice o tasas de inflación, también considerado como CPI o IPC. Sobre estas vas a poder encontrar información en diversas etapas dentro del calendario. Por ejemplo, cuando hablamos de tasas de interés, estamos hablando directamente sobre las políticas monetarias que utilizan los bancos centrales de reserva y en este caso en particular el Banco Central de Reserva de Estados Unidos. Ellos, para regular la economía, utilizan mecanismos de política monetaria. Uno de esos mecanismos es las tasas de interés. La tasa de interés que ellos regulan es la interbancaria y básicamente aumentan o bajan una tasa para la inyección de dinero. Cuando ellos bajan las tasas de interés, por ejemplo, como lo que pasó en el 2020 a 0.25, lo que intentan es, a través de una política de flexibilización económica, incentivar el consumo y la inversión. ¿Por qué? Porque lo que hacen ellos es prestar dinero a los bancos de primer piso y los bancos dan préstamos a la sociedad, a los usuarios, a tasas muy atractivas para que ellos obviamente pidan dinero prestado y luego ellos destinen ese dinero a gastarlo o a invertirlo dentro de la economía de un país, generando así nuevamente un movimiento de la economía a la alza. Entonces las políticas de flexibilización económica lo que intentan es acelerar la economía o desacelerar la economía. Cuando un banco central de reserva baja la tasa de interés a 0.25, lo que hay es inyección de dinero dentro del mercado. Esto tiene una consecuencia en el mercado y esa consecuencia es la tasa de inflación. Al haber bastante inyección, la inflación aumenta. Cuando la inflación aumenta, que es lo que pasó, por ejemplo, en
julio del año pasado, en 2022, que llegamos a 9.1%, una tasa de inflación que no se había visto en 40 años. En 40 años no se había visto desde los años 1980. Cuando se llega a esa tasa de inflación altísima, el Banco Central de Reserva empieza a aumentar la tasa de interés. ¿Para qué? Para desacelerar la economía y por lo tanto hacer que la inflación nuevamente empiece a decrecer, como es lo que hemos venido viendo. La tasa de interés pasó de 0.25 a 1, 1.75, 2.50, 3.25, 4 y actualmente estamos en 5.25%. Esto ha hecho que esa tasa de interés haga que la tasa de inflación baje actualmente de un punto de 9.1 a 4.9%. Cuando nosotros vemos una política monetaria más estricta, normalmente se genera un rally alcista en el dólar. Sucede lo contrario cuando existen políticas monetarias más flexibles, donde vemos un debilitamiento del dólar frente a otras divisas. De hecho, tú puedes comprender un poco más sobre esto en la información que te brinda Investing. Por ejemplo, cuando ellos se refieren a la tasa de inflación, que es el índice del precio del consumidor, te explica que esto mide los cambios en el precio de los bienes y servicios, de la canasta básica de cada uno de los clientes. El IPC dice se mide los cambios de los precios desde la perspectiva del consumidor. Se trata de una forma de medir los cambios en las tendencias de compra y de la inflación en los Estados Unidos. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva, alcista para el dólar. ¿Por qué? Porque esto es como la forma común para combatir la inflación es aumentar las tasas, que puede atraer la inversión extranjera, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa o bajista para el dólar. Pero ahora yo quiero hablarte de una combinación de un análisis fundamental con un análisis técnico, y eso lo vamos a ver en los inventarios de crudo de petróleo. Personalmente, yo no opero noticias en FPS, tampoco opero noticias como tasas de interés, pero lo que sí opero es el informe de inventarios de crudo de petróleo. Este informe se da todos los miércoles, ¿okay? Cuando hay feriados cambia la fecha, tal vez al martes o al jueves, pero se da todas las semanas y todos los miércoles. Y básicamente lo que nos dice aquí la Administración de Información de Energía es en cuánto está, ya sea aumentado o ha debilitado, la cantidad de barriles de petróleo de crudo comercial contenida en los inventarios de las empresas de Estados Unidos. Entonces, el nivel de los inventarios influye en los precios de los productos petrolíferos, básicamente el petróleo, lo cual puede tener un impacto sobre la inflación y otras fuerzas económicas. Yo te voy a explicar cómo analizar y cómo utilizar esta información semana tras semana. Aquí, por ejemplo, lo que podemos observar es que el informe de la semana pasada, del 10 de mayo, salió que había 2.951 mil millones de barriles de petróleo, o sea, 2.951 mil millones de barriles de petróleo, lo cual significa que hay bastante stock, hay mucho stock en inventario. La semana anterior, que era el 3 de mayo, el informe salió que había menos 1.280 mil millones, ¿ok?, de barriles de petróleo. Eso significaba que había poco stock. La semana anterior también había poco stock, la anterior había también poco stock. ¿Cómo se traduce esto dentro del mercado? Se traduce de esta manera: cuando el inventario es mayor a cero, o sea, de cero para arriba, y obviamente mientras más arriba es más fuerte o más agresivo el movimiento, esto se traduce en que hay mucho stock, por lo tanto hay poca demanda, hay mucha oferta y por lo tanto eso hace que el precio baje. Cuando hay mucho stock por un tema de oferta y demanda, el precio baja. Cuando el inventario es poco, hay poco stock, cuando es menor a cero, significa que hay mucha demanda, hay poca oferta y por lo tanto eso hace que el precio aumente su valor. Aquí yo he puesto, por ejemplo, el miércoles 29 de marzo, que es este miércoles 29 de marzo, donde empezó a salir poco stock dentro de los inventarios del crudo de petróleo. Y por ejemplo, el último informe que hemos tenido a la fecha de la clase,
que estamos grabando, fue el 10 de mayo, donde salió mucho stock y podemos ver cómo el mercado o el precio del petróleo cayó. Entonces tú puedes utilizar esta información, que es un análisis fundamental, para complementarla con análisis técnico, porque el análisis técnico de igual forma va a estar en todo momento. Aquí, por ejemplo, vas a tener que considerar las zonas de Fibonacci normal para considerar un potencial retroceso o una zona de llegada del precio. Si, por ejemplo, el próximo miércoles sale poco stock, por decirlo, sale poco stock y estamos en una zona, el nivel 50, probablemente esa sea una buena zona para ir en compra. Todo esto, sin duda, vamos a ir viéndolo con más detalle en las siguientes sesiones.